Desde la antigüedad, el hombre ha estado en constante movimiento. Algunas personas se desplazan de lugar en lugar en busca de trabajo o nuevas oportunidades económicas. Otras para reunirse con sus familias o para estudiar. Y muchos otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, terrorismo, violaciones o abusos de los derechos humanos. Según el informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM, en junio de 2019, el número de migrantes internacionales se estimaba en casi 272 millones en todo el mundo. 51 millones más que en 2010. Casi 2/3 eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituían en el 3.5% de la población mundial en 2019, en comparación con el 2.8% en el 2000 y el 2.3% en 1980. Buenas tardes, mi equipo, Tatiana Marge, Jimena Espinosa, Carolina Morales, Isabela Solís e Isabel Holguín, estaremos presentando el tema de la migración, con diferentes subtemas como los antecedentes migratorios de la ciudad de Puebla, específicamente de la nacionalidad francesa, los venezolanos y colombianos en la ciudad, las causas de la migración y los mayores problemas que enfrentan al adaptarse. The first third of the 16th century, the city of Puebla de Los Ángeles was founded in a valley called Coatzelocopan. The date of the foundation was April 16th of 1531, and it was founded with the intention of forming a space for Spanish immigrants since it was between the port of Veracruz and the city of Mexico. French, during the government of Porfirio Diaz, had a role in the transitioning from the noble Hispanic society to the national one. Those who were able to arrive in what we know today as Mexico were invited to collaborate in the viceregal court, public administration, culinary pleasures, fashion, and culture. Their independence, the French who came to Mexico was usually from exile or revolutions, and not necessarily because of an attraction to the projects of nationhood that was being built. By 1832, the French population has reached a maximum of 6,000 inhabitants. The government of Porfirio Diaz was very interested in encouraging a flow of European settlers to the country. To this end, he sent several commissioners to Europe, to foreign companies wishing to do business in Mexico, and several companies were French. This is how the distribution of the French is seen from 1849 to 1911, part of which was during the Porfiriato. In 1891, the number of immigrants dedicated to commerce increased considerably. By 1910, the French commercial houses distributed through the country reached more than 300, and some of their names are Palacio de Hierro, Al Puerto de Liverpool, Fábricas de Francia, etc. There are industries of textile, beer, tobacco, cement, dynamite, among others. It is also important to mention that more than 60% of the banking shares were controlled by Frenchmen. In Puebla, at least 14 French establishments were detected that were dedicated solely to the fashion industry. However, some Frenchmen were dedicated to commercial activities other than clothing. Some entered the medicine, jewelry, groceries, sweets, and prepared food business. This is an example of a French grocery in Puebla. For many of the French who lived in Mexico during the Porfiriato, this was a memorable period, a time in which prosperity and well-being were felt in the cities as the bourgeois, clearly composed of these foraging people, was formed. We could say that one of the main roles of these immigrants was to satisfy the needs of the urban population, especially the rising bourgeois. They were undoubtedly one of the groups of residents who most encouraged elitist consumption partners. Los venezolanos y colombianos son parte del fenómeno migratorio actual que podemos encontrar en nuestra ciudad. Ambos países latinoamericanos llevan teniendo problemas en sus sistemas de gobierno la mayoría de las veces que provoca esta migración.
Buscar mejores oportunidades y tratar de mejorar la vida actual que se tiene es la meta que tienen estas personas al venir a nuestro país. Entre las causas más comunes en el caso de los venezolanos podemos encontrar la migración por violencia, por conflictos y catástrofes, por despojo, exclusión y desempleo, por tráfico y trata de personas, por falta de oportunidades o deportaciones. Y en el caso de los colombianos, nos encontramos prácticamente las mismas ligadas a la situación actual local, y entre algunas otras podemos encontrar la búsqueda de mejores oportunidades laborales, la reunificación familiar, mejor calidad de vida y mejor oferta de estudios y educación superior. Como en todo, encontramos dificultades, pero ¿qué pasa cuando una persona viene a otro país como un completo extraño y, aparte de todo, sin documentos? Discriminación. La discriminación es el primer factor del que sufren estas personas. Las pocas oportunidades que se les pueden brindar a los migrantes hacen que se orillen a buscar trabajos mucho peores y que hasta en ciertos casos contribuyen a la corrupción de nuestro país. En la noticia que podemos ver hoy, nos presenta las oleadas de migrantes que siguen creciendo porque la situación actual en el sur sigue empeorando. Esta noticia nos deja ver el fenómeno migratorio en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla. Podemos ver que se están construyendo alrededor de 150 viviendas para que estas personas puedan vivir de una forma digna, en lo que vuelven a reconstruir su vida, en lo que pueden encontrar un trabajo, en lo que se pueden establecer en la ciudad. Que ocurre en todas las partes del mundo, por personas buscando nuevas oportunidades para una vida diferente. Hay diversas razones por las que esto pasa, pero al final todos buscan el mismo resultado. Los migrantes que han estado incrementando en la ciudad de Puebla son los venezolanos y colombianos, por sus crisis económicas, internacionales y entre continentes. Esto ha afectado su situación hasta el punto en el que ellos intentan mejorar su calidad de vida. La razón principal por la migración de los colombianos es por su situación local. La de los venezolanos es por violencia, despojo, deportaciones y más. El efecto que los venezolanos y colombianos tienen en Puebla puede ser tanto positivo como negativo. En el lado negativo, ellos pueden tener un impacto en la economía, también ya que con la educación debajo de lo promedio buscan vivir en vecindarios cerca de escuelas y universidades para sus hijos. Por el otro lado, ellos contribuyen enriqueciendo el lado gastronómico. Esto es beneficioso para Puebla, ya que incrementa la economía significativamente por los nuevos negocios que demuestran su cultura. Durante el Porfiriato, el número de francesas en Nueva España era muy reducido, ya que en ellos impedían la llegada de extranjeros en sus colonias de imperio. Sin embargo, ellos migraron a México por su administración, por su invitación a participar en la corte virreinal, los placeres culinarios, en la administración pública, la cultura y la moda. No necesariamente migraban a México por el proyecto de nación, sino por revoluciones o exilio, buscando refugio y oportunidades. El gobierno del Porfiriato estuvo interesado en aumentar el flujo de colonos europeos hacia su país. Para este efecto enviaron a diversas personas comisionados a Europa para sus compañías extranjeras a México, y así después en la cantidad de inmigrantes que la razón principal de los inmigrantes del Porfiriato fue satisfacer las necesidades de la población. En el momento del Porfiriato, los migrantes extranjeros lo consideraron como un periodo memorable por una época de bienestar. La migración es un problema mundial que nos afecta, no solo en la economía de los países que reciben migrantes, sino en la seguridad de los mismos, ya que al no ser legales y no poder trabajar en los países en los que llegan a residir, en muchas ocasiones recurren a la delincuencia. Esto se representa desde hace años atrás. En el tiempo se ha ido desarrollando con impactos positivos, pero también negativos. Equipo 3 Sociología. Puebla, un viaje por su arquitectura. Estimados compañeros, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Por donde quiera que se encuentre, le deseamos un buen momento. A continuación, le explicaremos sobre los siguientes monumentos históricos emblemáticos de la gran ciudad poblana. La explicación
estará a cargo del equipo 3 de Sociología. La catedral es considerada como uno de los museos más importantes de arte novohispano y posterior por los tesoros que alberga. Esta se comenzó a construir gracias a la iniciativa del fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala. Su construcción fue obra del arquitecto Francisco Barrera, pero debido a la falta de dinero y recursos para la construcción, en 1626 fue detuvida. En 1640, una cédula real encomendaba al obispo Juan de Palafox y Mendoza concluir el proyecto. Esto sucedió 8 años y 8 meses después. Este templo se dedicó a la Inmaculada Concepción y fue consagrado el 18 de abril de 1649 a esta misma. En fechas anteriores se concluyeron portadas y fachadas. Por ejemplo, la principal llamada del Perdón, acabada en 1664, o la lateral de San Cristóbal, que mira hacia el norte, terminada en 1690. Existieron varias leyendas sobre esta, pero una de las más famosas es que alguien cambió los planos, ya que originalmente esta catedral iba a ser construida en la Ciudad de México. La segunda leyenda cuenta sobre la campana María. Esta campana pesa 9 toneladas y se dice que fue subida por 2 ángeles al campanario, ya que es humanamente posible que las personas pudieran subirla. La planta arquitectónica de esta basílica es de 97 metros de largo por 51 de ancho y tiene una altura de 70 metros. Está organizada en 5 naves, la central, 2 laterales y 2 capillas ornaicas. Tiene 2 altares, el altar mayor, sobre el cual se alza un ciprés de 17 metros de altura. Esta cuenta con 3 órganos, el primero construido en 1710, el segundo construido en 1737 y finalmente el tercero construido en 1958. Este último es electroneumático y cuenta con 3.376 tubos tonales. En el edificio también encontrarás un archivo, 3 salas, la sacristía, el sagrario, 14 capillas y el ochavo, que fungió como bóveda de resguardo de las joyas y los objetos de culto de mayor valor para la catedral. El origen de la Casa de los Muñecos está vinculado con la cultura poblana. La cultura popular ha influido al aportar sus opiniones, pero las investigaciones formales nos muestran una información cronológica. En 1792, el capitán y regidor don Agustín Ovado, junto con Carlos Ledesma, mandaron a construir 2 de 3 órdenes o pisos en esta calle que antiguamente se llamó Primera Calle de Mercedes. El 11 de diciembre de 1983, la Casa de los Muñecos fue adquirida por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero con el sismo de 1999, la casa sufrió varios daños, por lo que estuvo cerrada hasta mediados de 2006, cuando se inauguró como Museo Universitario de la UAP. Debido a los diversos usos que tuvo el inmueble, fue necesario remover varias paredes, hasta lograr prácticamente la destrucción original. El museo tiene una secuencia adecuada para mostrar gráficamente 400 años de vida educativa, desde la creación del Colegio del Espíritu Santo, fundado por los sacerdotes jesuitas, quienes formaron los decretos que dieron asentamiento en las áreas que aquí se exhiben, hasta culminar con la actual universidad. La Casa del Alguacil Mayor está ubicada en la avenida 8 Oriente. La construcción se dio a inicios de 1580. Está construida al estilo barroco poblano. El estilo barroco poblano es una combinación de cantera, ladrillo colocado en forma romboidal y azulejo. En su interior conserva una muestra de un patio del siglo XVI, con sus columnas de sobrios arcos de medio punto. El edificio cuenta con 2 niveles. Su nombre se debe a que ahí vivió el alguacil mayor, cargo oficial
que en la actualidad equivaldría a presidente del ayuntamiento. Actualmente el edificio alberga el departamento de música de la UAP. Como podrán ver, Puebla es una ciudad rica en cultura e historia, grande en sus momentos y su importancia y la manera en la que está relacionado con la sociología. La ciudad está llena de muchas obras arquitectónicas de gran relevancia, para distintas áreas de interés. Al hacer este video y la investigación, aprendimos mucho más sobre los edificios y construcciones de nuestro estado, así como de su historia y lo que representan para Puebla. El equipo 3 les da las gracias por la atención tomada hacia el video expuesto. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de hoy. Mi nombre es Andrea Zúñiga y junto a mi equipo hablaremos sobre un tema muy interesante para este podcast de la ciudad de Puebla, tratando sobre el deporte fuera y adentro de nuestra ciudad. Así es, yo soy Fernanda Covarrubias. El objetivo de este proyecto es no solo investigar, sino también aprender sobre la educación física y compartir esta información con los demás. La Semana de Transversalidad nos permite aprovechar al máximo nuestra experiencia escolar. Además nos permite conocer acerca de nuestro estado Puebla, en ámbitos tanto culturales como deportivos. Sabes, los temas a desarrollar en este episodio son los siguientes: ¿qué es la educación física y su importancia? Origen y evolución de la educación física. ¿Cómo llegó a Puebla la educación física? Actividades y disciplinas deportivas en la ciudad de Puebla. Y por último, el propósito de la educación física en la escuela. Nuestro planteamiento del problema es hacer a los mexicanos conscientes de la importancia de saber el origen y la evolución de la educación física y cómo esta misma llegó con diferentes actividades deportivas al estado de Puebla. ¿Qué es la educación física? La educación física es una disciplina que ofrece una educación integral al cuerpo humano, ayudando también al cuidado de la salud. En la materia de educación física se busca enseñar a los estudiantes el uso de su propio cuerpo, enseñándolos a mantener su salud física y corporal. Además, aprenden sobre los diferentes deportes que existen. También sirve para que conozcan sus límites y logros. Ahora Juan Pablo Pérez, cuéntanos, ¿por qué es importante la educación física? Gracias por invitarme al episodio de hoy. Se podría decir que la educación física es la materia y la disciplina en la que más conceptos interfieren. Esto no solo te ayuda físicamente, lo mejor que te enseña la educación física es a trabajar en equipo. Esto es de suma importancia, ya que vivimos en una sociedad en la que todos dependemos de los demás, desde el comercio hasta la sana convivencia. Pero también te enseña otras cosas, tales como aprender a valorar a los demás y que cada uno tiene cualidades diferentes, que las reglas están por algo y están a nuestro servicio y por nuestro bien, que el bienestar mental y físico depende del esfuerzo y dedicación del individuo y que no somos solamente una mente pensante como pretenden algunas asignaturas, sino una unidad indivisible de cuerpo y mente, etc. También te enseña valores importantes como la justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, disciplina y responsabilidad. Estoy de acuerdo, Juan Pablo. Educación física, por más sencilla que parezca, es una materia muy compleja. En ella intervienen otros conceptos y materias, así como lo hacen las matemáticas, la distancia de pase, las puntuaciones y los tanteos. La física, fuerza que imprimo en un automóvil y la trayectoria que describe. La expresión corporal, la comunicación no verbal y los gestos. La química, la conexión entre cada uno de los participantes en un equipo. El arte, multitud de disciplinas deportivas que tienen en cuenta el movimiento bello y la estética del gesto. Y por último, la religión, deportistas que imploran y miran al cielo en señal de agradecimiento o de petición. Muchas gracias por sus aportaciones. Rodrigo Irigoyen, ¿de dónde surgió la educación física? Antes de mencionar el origen de la educación física, surge en la prehistoria. El ejercicio físico se utilizó con motivos de supervivencia, la búsqueda de la seguridad, de la potencia y la subsistencia. Para preservar la supervivencia, se dependía de la fuerza, agilidad, velocidad y energía. La educación física tiene origen en la antigua Grecia, en donde el cuerpo era considerado como un templo. Los grandes filósofos de la época creían que el hombre podía alcanzar su mejor potencial mediante la combinación del hombre de acción y el hombre sabio. Así, para poder desarrollar un programa educativo más intelectualizado. ¿Y cómo evolucionó Tamara Torres? Los Juegos Olímpicos influyeron mucho en esto, ya que con la educación física se les preparaba a los atletas para estos mismos. Se
Según el Comité Internacional de las Olimpiadas, la primera celebración de los Juegos Olímpicos modernos se llevó a cabo en su antigua tierra natal, Grecia, en el año 1896. Fue un suceso muy importante en el ámbito de los deportes en México. México tuvo el honor de organizar sus propios Juegos Olímpicos y ocurrió en 1968. Fueron los primeros celebrados en un país de habla hispana. Además, marca un hito para el deporte femenino, cuando la atleta Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer en encender el pebetero. A México, 1968, acudieron 5.516 atletas de 112 países diferentes. Aquellos fueron los juegos en los que un hombre consiguió por primera vez en la historia correr los 100 metros por debajo de los 10 segundos. Hablando de récords, los atletas mexicanos también lograron batirse a sí mismos en aquellos juegos. En su tierra lograron su mejor participación olímpica hasta la fecha, con un total de 9 preseas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Las delegaciones mexicanas son un ejemplo de constancia. Desde 1932 siempre han logrado al menos una medalla en cada una de sus participaciones, hasta sumar un total de 69, 13 oros, 24 platas y 32 bronces. La primera vez que se introdujo el deporte a Puebla fue en el año 1887, cuando la gimnasia formó parte de los programas de estudio del Colegio del Estado, hoy llamada Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 1884, Rafael Sonza propone construir un gimnasio con las condiciones pedagógicas y arquitectónicas para formar rendimiento físico de los alumnos. El proyecto se concreta con la idea MERS Sana en Corporestano, el 9 de mayo de 1895 y el 1 de mayo de 1976. Fue inaugurado por el general Porfirio Díaz. En 1916 se impartió la Ley de Instrucción Secundaria y Profesional, donde la gimnasia y los ejercicios militares se fusionan para hacer así la materia de cultura física y ejercicios militares, obligatoria diariamente para secundaria y carrera comerciante. A partir de 1955 la actividad física e intelectual se volvió fundamental en las universidades para que sus alumnos se relacionen entre ambos, formando así equipos de atletismo, baloncesto, béisbol, box, ciclismo, hockey, voleibol y natación. Diego Ramírez, ¿cuál es el propósito de tener educación física como materia en la escuela? De acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura, la clase de educación física es considerada fundamentalmente para el desarrollo de las fortalezas motoras, cognitivas y afectivas importantes en el día a día. Generalmente, las instituciones implementan la educación física como indicios para un desarrollo y especialización en el futuro en el área deportiva de los estudiantes. Estoy de acuerdo contigo, Diego. El Instituto Municipal del Deporte invita a la ciudadanía a participar en diferentes torneos deportivos, sea de voleibol, baloncesto, etc. También cuenta con instalaciones de forma permanente que invitan a fomentar la activación física en Puebla. El Estado de Puebla ofrece diversas áreas para la práctica de actividades deportivas de diferentes tipos, para disfrutar del ambiente y del clima de la región. Como conclusión, al realizar este proyecto nos dimos cuenta sobre la importancia de la educación física en nuestra vida actual, no solo para ejercitarnos, sino para aprender a trabajar en equipo y hacer un México lleno de deportes que nos enriquecen y nos hacen estar orgullosos de nuestro país. Las propuestas serán informar a nuestros compañeros, familia y conocidos acerca de todos los temas mencionados anteriormente para que entiendan la importancia de la educación física y cómo su origen y evolución nos hace enfrentar a retos actuales. La educación física nos abre millones de puertas y hay que preservarla. No solo es un legado nacional, sino mundial. Fue un gusto tenerlos en el programa de hoy. Gracias. Muy buenas tardes, somos alumnos de la Prepa Anáhuac Puebla en la clase de Historia Universal Contemporánea 1 con la Miss Fátima Vega Torres y el día de hoy les vamos a dar una completa y detallada explicación sobre qué es la talavera, cómo se hace la talavera y el impacto que tiene en Puebla. Talavera. China. Poblana. Muchos han oído hablar de la talavera y si han visitado la ciudad de Puebla seguramente la han visto. A continuación, te brindaremos una detallada explicación sobre lo que es esta belleza de arte. La pintura de China se aplica en etapas. Primero una base de colores inicial y luego se cuece. Luego se aplica otra capa de pintura y se vuelve a coser la pieza. Esto continúa pintando y cosiendo hasta que el diseño se ha construido en capas. Cuando se complete esta capa de pintura, la pieza se devuelve al horno y se cuece por segunda vez y la segunda capa de pintura se unirá a la primera capa. El tercer fuego agrega aún más definición a la pieza y detalles adicionales para crear profundidad o luz y sombra. ¿Pero qué es la talavera? La talavera es un tipo de cerámica mayolca proveniente de los estados de Puebla y Tlaxcala.
La calidad de sus arcillas y la tradición de su manufactura se remontan al siglo XVI. Los colores. Los colores empleados en su decoración son el azul, amarillo, negro, verde, naranja y malva. Cada pieza es hecha a mano en torno y el vidriado contiene estaño y plomo, como son elaboradas desde la época virreinal. ¿De dónde proviene? La especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la doctora Emma Janet Rizzo, logró determinar que en 1550 un pequeño grupo de artesanos provenientes de los talleres de Talavera de la Reina, Sevilla y Génova se establecieron en la Nueva España, en particular en Puebla. El resultado fue un producto original hoy denominado como Talavera poblana. La producción de la cerámica. Cuando se fundó la ciudad de Puebla en 1531, la gente empezó con la producción de la cerámica de forma natural. Los españoles presentaron ambas en el siglo XVI, mejorando su forma de fabricación y creando el blanco lechoso de la Talavera. La disponibilidad previa de materiales de alfarería en Puebla facilitó el establecimiento de grupos de artesanos provenientes de los talleres de Talavera de la Reina y con el paso de los años se transformaría en el centro de producción más importante de la Nueva España. De sus arcillas y la tradición de su manufactura se remonta en el siglo XVI. Los colores empleados en su decoración son el azul, el amarillo, el negro, el verde, el naranja y el malva. Cada pieza es hecha a mano. ¿Para qué se usa la talavera? Se emplea principalmente para utensilios de uso común como platos, jarrones, tibores, floreros, lavamanos, artículos religiosos y figuras decorativas. Incluso una cantidad importante se ha destinado a la decoración de edificios en la Ciudad de México, como la Casa de los Azulejos, Palacio del siglo VIII, editado por el conde de Valle de Orizaba. La mayoría de las pinturas de China se encuentran entre un rango de temperatura de 1112 Fahrenheit y 1566 grados Fahrenheit, dependiendo del efecto exacto que se desea crear, y también se necesita un horno eléctrico diseñado específicamente para la loza y porcelana del aparato. Ahora vamos a hablar un poco sobre la China Painting, que generalmente se conoce como el método de pintar sobre objetos de porcelana vidriada y de color blanco. El tipo de pintura que se utiliza para este método se llama pintura sobrecruzada. Está diseñado para usarse sobre porcelana ya esmaltada. En general, las pinturas de China vienen en forma de polvo seco y deben mezclarse con algún tipo de aceite para que se pueda formar una sustancia similar a la pintura. Hay dos tipos de aceite que se usan normalmente. El primero es el aceite abierto o de secado lento. Este puede tardar varias horas en secarse. Y el segundo es el de secado rápido. Este puede tardar de 2 a 3 horas en secarse. También necesitarás un material llamado trementina. Este es el mejor material para diluir la pintura y limpiar las brochas. Otro elemento útil del equipo disponible es tener un papel de lija muy fino. La lija es para pulir la porcelana entre pinturas para eliminar cualquier residuo de color que no se haya mezclado con porcelana y también para alisar. También es necesario utilizar alcohol desnaturalizado para limpiar el exceso de polvo después del lijado. Agradecemos tu atención. A continuación, nuestra conclusión. Después de toda esta explicación dada por mis compañeros y por mí, podemos ver que la Talavera, siendo un patrimonio cultural muy importante, tiene toda una historia detrás que merece ser conocida, estudiada y compartida por nosotros. Porque somos nosotros los que tenemos el deber de compartir y difundir toda la información sobre todas las maravillas de nuestra nación, especialmente de nuestro estado, Puebla. Realmente tú no sabías cómo se preparaba la talavera, pero después de ver este video ya te puedes dar cuenta que cada paso de preparación es importante, para así obtener la hoy muy famosa talavera poblana. Lo que aprendí sobre este proyecto es como algo tan básico que muchos tenemos en nuestra casa y no sabemos qué significa, cómo se hace, de dónde es y así, sea algo muy importante para para el lugar en donde vivimos, donde nacimos, crecimos, etc. Aprendí los distintos métodos para preparar y hacer la talavera. No solo eso, sino que también aprendí los colores que utilizan. Y después de hacer este video, sé de dónde proviene la talavera.
Para mí, la talavera ya no es más solo un pedazo de cerámica, sino que la talavera para mí ahora representa una gran parte de la cultura poblana, y sé lo bella y precisa que es su preparación. Lo que yo aprendí de este proyecto es el origen de la talavera, también sobre cómo se hace la talavera, qué colores lleva, que es el blanco, el azul, el rojo, el amarillo, entre otros colores. También aprendí sobre las etapas en las que se lleva para elaborar y pues también aprendí mucho sobre desde cuándo se realizó y en qué cosas u objetos se utiliza, y también que es una parte tradicional y parte de la cultura poblana. Mi conclusión es que es muy importante aprender sobre las características de mi ciudad, ya que a veces ni siquiera sabemos lo que distingue esta ciudad poblana. En el caso de la talavera, aprendí el proceso de creación, que no sabía en qué consistía, y su gran importancia, valor e impacto internacionalmente. Gracias por su atención. Esperamos que este documental haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo más sobre nuestra maravillosa ciudad y sus increíbles elementos que la hacen un lugar tan especial. A mediados del siglo XVII, traído por los españoles, el barroco llegó a Latinoamérica destacándose como un movimiento vigoroso y de intensidad emocional que se desarrolló principalmente en la arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura y el teatro. En México se ve reflejado de manera muy importante, ya que estableció un estilo propio aportando nuevos elementos característicos del arte indígena, por lo que se tornó un barroco novohispano. Principalmente se caracterizó por ser un estilo muy ornamental, con un uso extensivo del detalle en las fachadas arquitectónicas. Representaba escenas religiosas como martirios y apariciones milagrosas. En sus pinturas creaban sensaciones de movimiento con uso de grandes contrastes de luces y sombras, y produjeron tallas de madera policromadas con influencia andaluza e innovaciones indígenas. Puebla ha sido una de las ciudades con mayor influencia en el estilo barroco, ya que ha reflejado una gran variedad de técnicas y obras artísticas que explotaron tanto su cultura como historia. Gracias a la mezcla de los recursos naturales y exportados de Europa, se desarrollaron materiales que le proporcionaron características locales a su arquitectura, escultura y pintura, además de que contaba con una densa población cualificada en mano de obra. Una de las influencias que estuvo muy presente en esta región fue la andaluza en el siglo XVI, la cual vinculó actividades constructivas durante la cultura barroca, empezando a edificar distintos tipos de arquitectura, remodelaron interiores y fachadas poniéndolas a la moda estilística del momento, y se ejecutaron portadas barrocas en edificios de carácter civil o religioso. En otros casos, utilizaron tableros de azulejo que se combinaron con la cantería y el ladrillo. De este modo, la cultura barroca en Puebla comenzó a emplear una serie de rasgos y características peculiares en su urbanismo, difiriéndolo de otros lugares por la naturaleza mostrada en sus expresiones. Una clara representación del barroco novohispánico es el templo de Santa María Tonantzintla, la cual está ubicada en un pequeño municipio de San Andrés Cholula. A 10 kilómetros de la capital del estado de Puebla, México, esta iglesia es reconocida principalmente por lo que hay en su interior, ya que está recargado en colores y cuenta una exuberante decoración de motivos indígenas. Su nombre tiene una parte náhuatl, Tonantzintla, la cual significa lugar de nuestra madrecita. Si se observa la cúpula como un cielo cristiano, es un cielo dedicado a la Virgen María, mientras que si se mira como un cielo indígena, es un cielo dedicado a Tonantzin. Esta iglesia fue decorada con molduras de yesería y pintada con oro y pigmentos naturales. La fachada está cubierta de ladrillos y de azulejos de talavera, o sea, cerámica vidriada y policromada.
la cual fue reconstruida en 1941 después de un incendio. Así pues, este fue el único templo donde los españoles que evangelizaron el antiguo México permitieron que los indígenas plasmaran sus inquietudes artísticas y religiosas. Históricamente, los indígenas mesoamericanos tenían un centro de devoción donde crearon un templo dedicado a la diosa Tonantzin, quien era considerada madre de todos los dioses. Los indígenas le hacían rituales, sacrificios y ofrendas, la primicia de sus cosechas para esperar la fertilidad de sus tierras y de sus mujeres. Al llegar a la conquista, los españoles quisieron impartir su religión a los nativos e hicieron construir un templo dedicado a la Virgen María en ese mismo lugar, donde adoraban a Tonantzin. Al llegar, los llamaron Santa María Tenochtitlán. Así podrán mezclar el catolicismo con parte de su cultura para que entendieran a quién realmente deberían venerar. Sin embargo, este fue uno de los pocos lugares en donde los españoles permitieron que los indígenas plasmaran su arte y su imaginación. Fue construida durante el siglo XVI. Para finales del siglo XVII ya contaba con crucero, cúpula, sacristía, alta mayor y se empezaron los labores decorativos con estuco. Se consideraban 4 etapas de la construcción del templo. La primera edificó la estructura arquitectónica que sería la base del templo actual. En la segunda etapa fueron construidas la torre, la cúpula, el crucero y una pequeña sacristía. La tercera completó el edificio tal y como lo conocemos actualmente. Y en la cuarta etapa se realizaron los detalles finales decorativos del siglo XIX. Por lo tanto, esta iglesia cuenta con bastante turismo y llama demasiado la atención, debido a su decorado en la fachada y en el interior del templo. Algunas características que podemos observar son la fachada, que está repleta de ladrillo y talavera de color rojo, blanco y azul, con forma de flores de aspecto geométrico. Las decoraciones no son tan refinadas como las catedrales en Europa. Desde el campanario resaltan los yugos de las campanas pintados en el azul cielo, y las paredes y el techo interno de la iglesia están tapizados con figuras de yeso moldeadas, adornadas y pintadas con colores brillantes. Los indígenas en Tonantzintla quisieron representar en la cúpula de la capilla del cielo de Tlaloc, el dios de la lluvia, donde cada carita representa a un indígena que murió por un rayo o ahogado y reencarnó en este cielo. Después se fueron agregando retablos de madera, cedro laminados en oro, con imágenes de San Antonio de Padua, San Francisco de Asís y pinturas de frutos mexicanos. El día de hoy haremos una ruta gastronómica por algunos de los platillos más famosos de la ciudad de Puebla. Estos son las chalupas y los tacos árabes. Empecemos por los tacos árabes. Estos son muy conocidos, sobre todo porque solo los puedes encontrar en Puebla. El origen de los tacos árabes se remonta a 1932, cuando familias del Medio Oriente, específicamente de Irak, migran a México. Las familias más influyentes fueron la Galena Merza y la familia Tabe. Al llegar a México, estas familias necesitaban una fuente de ingresos, por lo que se les ocurrió empezar a vender platillos típicos de su tierra. Al estar en México, lo tenían que adaptar. Hicieron una versión de kebab adaptada a los gustos de los mexicanos. Cambiaron la carne de cordero por la carne de cerdo porque fue más barata y le agregaron salsa. Así es como surgen los tacos árabes, los cuales con el paso del tiempo empezarían a ser muy conocidos. Los tacos árabes, como ya mencionamos, son un platillo exclusivamente de Puebla. Estos son muy conocidos por la gente extranjera por la misma razón. Cuando vienen, es uno de los platillos que deben probar.
Los tacos árabes, como su nombre lo dice, surgen de una mezcla de culturas y sabores de diferentes tierras. Es una fusión del Oriente con Occidente, de especies y de tradiciones. La primera taquería de tacos árabes en Puebla fue justamente el puesto en el que los tabelos vendían. Este se encontraba en el centro histórico de Puebla. Hoy en día existen múltiples taquerías que se especializan en este tipo de tacos. Un ejemplo de estas son la taquería La Oriental y la taquería Trípoli. Los ingredientes de los tacos árabes son medio kilo de carne de bistec de cerdo, 2 cebollas fileteadas, perejil, laurel, tomillo, orégano, comino, ajo picado, sal, pimienta, aceite, vinagre y tortillas de harina o pan pita. Ahora hablaremos de las deliciosas chalupas poblanas. Para empezar a hablar sobre este delicioso platillo, debemos saber su origen. El origen de la chalupa no es del todo claro, pero se cree tener una historia de su procedencia. Las chalupas fueron creadas en la época colonial por los frailes que habitaban en Puebla, los cuales querían tener algo rico para saciar su hambre entre las comidas. Algo que no fuera muy caro y tuviera un buen sabor. Se dieron cuenta que les quedaban muchos restos de pollo y al no querer desperdiciarlo, lo pusieron en tortillas de maíz, untadas en manteca. Para mejorar el resultado, le agregaron salsa verde y a otras salsa roja, acompañadas de unas rebanadas de cebolla. Y así es como se creó la famosa chalupa. A continuación les enseñaremos un video de cómo es que las chalupas se cocinan tradicionalmente. El impacto exterior que ha tenido la gastronomía mexicana y poblana en el mundo es muy fuerte. Además, las chalupas en las ferias mexicanas son muy importantes. Las hechas a mano en ferias religiosas, donde su delgadez y sabor les encanta a todos. Además, ya que su consumo es para cualquier edad y tienen un precio accesible, es perfecto para comerse en una feria. Ahora vamos a desmentir algunos mitos sobre las chalupas. Primeramente, las chalupas poblanas no tendrán que conservar su forma redonda, ya que en realidad su nombre se atribuye a un tipo de balsa, la cual tiene 2 palos en cada extremo. Las chalupas poblanas no son el único tipo de chalupas. Otros estados también las comen de maneras diferentes. También se come de maneras parecidas en otros países, como la India. Este platillo es conocido como puri o puchka roti. Este se elabora con una bola de masa de forma redonda y se fríe en aceite, justo como en la gastronomía poblana. El puchka roti, al igual que las chalupas, también se come en puestos ambulantes o callejeros. Las típicas chalupas poblanas se conforman por masa para tortillas, pechuga o falda de cerdo deshebrada, manteca de cerdo, tomate verde o jitomate, cilantro, cebolla blanca, dientes de ajo, chile serrano, chile morita, sal y pimienta. Muchas gracias por tomar el tiempo de ver nuestro documental de los famosos tacos árabes y las chalupas. Esperemos que tengan un maravilloso día.